de la iniciativa del punto de acuerdo mediante el cual esta legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que convoque a organizaciones públicas y sociales para que en acompañamiento con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado y los legisladores federales por Zacatecas exijamos al gobierno federal acciones urgentes a fin de regresar la paz, tranquilidad y seguridad pública al Estado de Zacatecas. Para ello, tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera, y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las atípicas y lamentables circunstancias de inseguridad que actualmente vive Zacatecas nos hace pensar en la unidad. Esto con el único objetivo de actuar como ciudadanos responsables ante esta desgracia social. El problema, desde la óptica de distintos analistas, es multifactorial. Desempleo, corrupción, pobreza, falta de educación, hasta baja autoestima social. Como lo menciona Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, al señalar que muchos de nuestros males como país surgen a raíz de que algunos mexicanos sienten vergüenza de su origen. Cada especialista analiza el fenómeno de acuerdo a su propia formación profesional y personal. No está mal. De hecho, esas perspectivas enriquecen el diagnóstico para arribar a lo sustancial, que es el aportar soluciones. Desde la perspectiva del materialismo histórico dialéctico, el fenómeno de la inseguridad es una consecuencia más de las crisis por la que atraviesa la economía mundial desde el 2008, producto de los hoy llamados ciclos económicos por los que periódicamente atraviesa el sistema capitalista. Crisis que actualmente no está permitiendo el crecimiento mínimo que requieren los agentes económicos, empresa, familia y gobierno para generar sus satisfactores. En el 2015, el Banco de México fue contundente al declarar que el principal problema de México ha sido la baja productividad. Estamos de acuerdo, pues esta circunstancia ha sido un factor de la crisis en la que hoy estamos inmersos. En la teoría marxista, útil y muy vigente, señala que la baja productividad provoca una caída en la tasa de ganancia del capital, generando crisis económicas. Pero, ¿por qué baja la productividad? Una de las principales causas es por el desarrollo tecnológico, ya que desplaza poco a poco el tiempo de trabajo humano necesario para producir una mercancía y por tanto esta mercancía baja de valor, generando no solo la caída de la productividad, sino provocando también un fuerte desempleo, dos circunstancias muy conocidas hoy en día por todos nosotros. Otro factor determinante es el predominio del capital financiero, el cual prefiere andar golondrineando en los países de Europa, Estados Unidos y América Latina en busca de rentables intereses bancarios y paraísos fiscales, en vez de buscar reproducirse mediante la inversión productiva, generadora de empleos, mercancías y, por supuesto, de ganancias. Como lo expone Lenin en su obra titulada El imperialismo, fase superior del capitalismo, el desarrollo del capitalismo ha llegado a un punto tal que aunque la producción de mercancías sigue reinando como antes y siendo considerada como la base de toda economía, en realidad se halla quebrantada
y las ganancias principales van a parar a los genios de las maquinaciones financieras. Agrega, esto beneficia a los especuladores. ¿Qué hace el sistema para refuncionalizarse ante estas críticas condiciones? Primero, debo reconocer, ha recurrido a políticas de pleno empleo y su efecto multiplicador, aportadas por John Maynard Keynes en la primera mitad del siglo XX, las cuales sostienen que ofertando trabajo a la población económicamente activa, elevando los salarios de quienes ya los tienen, disminuyendo impuestos y tasas de interés, el ingreso aumenta, hay mejor poder adquisitivo entre la población que se convierte en el motor del mercado interno para cualquier economía, con alta capacidad de redinamizarla. Pero también y lamentablemente el sistema ha optado por tomar otras decisiones más aberrantes. En 1798, el economista británico Thomas Malthus, en su obra Ensayos sobre el principio de la población, afirmó que mientras los medios materiales de existencia aumentan en progresión aritmética, la población lo hace de manera geométrica. Es decir, según Malthus, los seres humanos aumentan a una mayor velocidad que nuestros propios medios de subsistencia. Las erróneas interpretaciones inmediatas que este análisis provocó en la época fue pensar que deberían equilibrar el crecimiento poblacional con la producción de satisfactores mediante la permisividad de genocidios, masacres, enfermedades, epidemias, pestes sin atender y, por supuesto, las guerras. A mí me llegan a la mente eventos recientes como las guerras contra el terrorismo en el Medio Oriente, la declaración de guerra al narcotráfico en México y hasta la famosa pandemia provocada por la influenza H1N1. Según los intérpretes de Malthus, podar la raza humana evitaría lo que se ha denominado la catástrofe malthusiana. Honorable Asamblea, el problema de la inseguridad rebasa por mucho nuestra responsabilidad como entidad, por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. En términos analíticos y objetivos, es un derivado de las condiciones intrínsecas del sistema capitalista que transita por una álgida crisis económica, cada vez más profunda y prolongada a nivel internacional. Por tanto, sería una visión permeada de una gran dosis de subjetivismo tratar de responsabilizar de esta dramática situación únicamente a los actores políticos con alguna responsabilidad dentro del poder público, tanto en su división de poderes como en sus niveles de gobierno, o a la falta de valores, o a que los padres han descuidado a sus familias. No es culpa de ninguno de ellos en específico, pero paradójicamente sí lo es de todos a la vez. Es importante aclarar que no porque esta inseguridad que vivimos sea consecuencia de un desequilibrio sistémico en lo económico y social, incluso en lo institucional, significa que debemos quedarnos cruzados de brazos. Es todo lo contrario. Contar con un diagnóstico real del problema nos permite plantearnos soluciones también reales. El artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas consagra el derecho a la seguridad pública de las y los zacatecanos y agrega, el Estado lo garantizará, y el Estado no es solo una persona, somos todos. El artículo primero de nuestra Carta Magna local señala que el Estado de Zacatecas, a través de su marco jurídico, está constituido por la libre voluntad del pueblo y su soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo. Diversos pensadores como Montesquieu y Thomas Hobbes coinciden que el Estado fue creado por la necesidad social de organizarse para su sobrevivencia. En este sentido, el Estado conformado por la sociedad en su conjunto, incluido las instituciones gubernamentales, jurídicas, educativas, religiosas, ciudadanas y familiares. La clave para solucionar los graves problemas que nos aquejan es la indisoluble unidad social. Si nos dividimos, vamos a continuar perdiendo, y cada vez más. Tenemos el deber legal de actuar como sociedad, esto plasmado en la propia Constitución.
el deber moral por todas las personas lastimadas, víctimas del clima de violencia e inseguridad, y el deber histórico de actuar para buscar juntos una solución digna de desarrollo para el ser humano. Volviendo a Octavio Paz, el mexicano busca su origen en su excéntrica carrera. ¿Qué persigue? Va tras su catástrofe, quiere volver a ser sol, volver al centro de la vida, de donde un día en la conquista o en la independencia fue desprendido. Yo me pregunto, ¿para qué esperar más? Si hoy podemos reaccionar, hagámoslo. Es cuestión de sensibilidad humana y voluntad política, tanto de quienes aquí nos encontramos y tenemos representación social, como de los dos otros poderes. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal, licenciado en Contaduría, Alejandro Tello Cristerna, para que como gobernador del Estado convoque a la brevedad a cámaras empresariales, autoridades de instituciones educativas, medios de comunicación, comunidades estudiantiles, mujeres organizadas, líderes sindicales y de organizaciones sociales, mesas directivas de clubes sociales, culturales y deportivos, asociaciones civiles, artistas, intelectuales, partidos políticos e instituciones de beneficencia pública, para que en acompañamiento con los poderes ejecutivo, legislativo, judicial del Estado y legisladores federales por Zacatecas, exijamos en una sola voz al gobierno federal acciones urgentes a fin de regresarle la paz, la tranquilidad y la seguridad pública al Estado de Zacatecas. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 de nuestro Reglamento General y por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, solicito a esta presidencia someta a la consideración de esta honorable Asamblea Popular, dispense los trámites establecidos del punto referido. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Presidenta, con su permiso, Presidenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esta presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con el fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción 2 de nuestro Reglamento General. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.